Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8 y 2 minutos, 7 y 2 minutos en las Islas Canarias. Nos queda un tramo de repaso de noticias, tengo que decírselo, porque hay gente que es muy puntual, como es el caso de Marcos de Quinto, que ya está aquí aguardando para esta tertulia. Pero antes vamos a contarles cosas como qué está pasando con el móvil de García Ortiz, el móvil, su correo electrónico, sus mensajes de WhatsApp y la manera tan torpe de deshacerse de un montón de pruebas. Les vamos a hablar de lo que ha dicho la ministra de Sanidad sobre la masculinidad tóxica. ¿Qué pasa con los hombres en nuestro país, según presuntamente dice Mónica García? Les vamos a dar datos de una encuesta y también les traemos algunos nombres destacados que se han colado en la concesión de unas nuevas medallas que se ha inventado Pedro Sánchez. Todo esto y mucho más con Eric Gutiérrez. La UCO de la Guardia Civil ha informado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, eliminó sus mensajes de WhatsApp 2 veces el 16 de octubre, fecha que coincide con la apertura de una causa en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. La investigación está vinculada a la supuesta filtración de información confidencial sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El informe también destaca que no fue posible recuperar las copias de seguridad en Google Drive debido a lo que califican como la eliminación deliberada de la cuenta asociada a este servicio. El informe de la UCO también subraya que el fiscal general del Estado registró una inusual actividad telefónica el día de la filtración. En un lapso de solo 4 horas, desde las 8 de la tarde hasta la medianoche, realizó 20 llamadas. Estas comunicaciones se produjeron justo antes de que varios medios de comunicación difundieran fragmentos literales de un correo electrónico intercambiado el 2 de febrero de ese mismo año entre el fiscal Julián Salto y el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Qué mal lo está haciendo el fiscal general del Estado, porque esto es como de primero de delincuencia. En fin, si quieres deshacerte de las pruebas, no lo hagas de esa manera tan torpe. No borres de golpe 2 veces, porque quizás él no lo sabía, pero todo lo digital deja un rastro, que es lo que está encontrando la UCO, que ha confirmado que ese fiscal general del Estado borró su móvil 2 veces. No contento con eso, cambió de terminal. Y no contento con eso, también dio de baja su correo electrónico. Pero como les digo, absolutamente todas las cosas que pasan en el mundo digital generalmente dejan huella. También les digo que puestos a delinquir, hablen con mejores hackers para que les cuenten cuáles son los procedimientos y que no hagan este tipo de chapucerías. Que ya les digo que esto es de primero de delincuencia, el que se quiere deshacer de las pruebas y va dejando rastro absolutamente de todo, como pasa con los mensajes, que seguro que a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, ya no solamente cuando se borran automáticamente, sino que queda un rastro, ¿no? Eliminaste este mensaje, por ejemplo, en WhatsApp, y sobre todo que la otra parte sí que tiene los mensajes. Esos mensajes que se están buscando, por eso la UCO lo que ha hecho es emitir ese informe que ha remitido al Tribunal Supremo, en el que se recogen los mensajes y ya puestos el registro de llamadas y ese frenesí que tuvo en esos momentos el fiscal general del Estado, horas después de que el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por ese presunto delito de revelación de secretos. 123 llamadas. Madre mía, ya son llamadas, ¿eh? Estuvo al teléfono todo el día, no le dio tiempo a pensar en absolutamente nada y ya les digo que la UCO ha localizado esos 5.877 mensajes que no son solo de ese tiempo concreto en el que se está investigando, sino que como se puso a borrar de manera deliberada absolutamente todos los mensajes, pues son el cómputo total de todos los mensajes que tenía, que probablemente habría memes, fotos, yo que sé, de su familia, oye, pues estuvimos aquí y tal, todo lo borró. Y pongo yo también el foco en una cosa que hemos conocido y es como Álvaro García Ortiz ha pedido que se refuerce la seguridad, su seguridad personal a raíz de todo esto que está ocurriendo. La pregunta es, ¿a qué tiene miedo Álvaro García Ortiz? ¿A los ataques que vienen de fuera o de dentro? Pongamos también el foco en eso, en cosas que pasan y que las cloacas del Estado a veces cometen ciertos... no sé cómo llamarlo, accidentes o, en fin. Imagínense cómo estará de preocupado, qué miedo no tendrá Álvaro García Ortiz por su entorno más próximo. En fin, esto es una de las noticias más destacadas, como
El fiscal general del Estado borró su móvil 2 veces y sobre todo también es curioso algo que les contábamos ayer mismo a raíz de una información de Fernando Lázaro publicada en El Mundo, cómo directamente desde el Consejo de Ministros se ven obligados a avalar la estrategia general en público, aunque sí que en privado hablan de esa línea de defensa patética, de corto recorrido, y cómo cuentan que esas instrucciones de seguridad interna sobre comunicaciones son completamente absurdas, en el sentido de que a nadie le obligan a borrar 2 veces su WhatsApp, a deshacerse del teléfono, cambiar de terminal, a borrar tu correo electrónico personal. En fin, lo que parece aquí es que es un investigado que ya solamente está tratando de evitar su condena y que prácticamente está todo más que claro. En fin, tendremos que estar pendientes de lo que ocurra en ese Tribunal Supremo donde continúan las deliberaciones y que de hecho, si no me equivoco, arrancaban hoy según las fuentes jurídicas del que hablaban de precisamente de esta fecha, del 11 de febrero. Vamos a ver lo que pasa con Álvaro García Ortiz, porque ya les digo, de esto vamos a seguir hablando, si no días, semanas o meses. Y ahora vamos con una cosa bastante curiosa, que sería una mera anécdota si no fuera tan importante el cargo que ostenta quien ha emitido una serie de declaraciones altamente llamativas en las que se habla de los hombres de una manera bastante negativa. Vamos con las declaraciones de Mónica García sobre los hombres y sobre la presunta masculinidad tóxica. El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha generado controversia al afirmar en redes sociales que los hombres tienen mayores tasas de suicidio, consumo de drogas y una esperanza de vida más corta, no por causas genéticas, sino debido a una masculinidad que impulsa a asumir riesgos y ridiculiza la vulnerabilidad. El secretario de Estado Javier Padilla defendió esta postura en un artículo publicado en Infolibre, donde afirmó: negar que la masculinidad dominante influye en que los hombres vivamos de media 5 años menos que las mujeres es terraplanismo epidemiológico y debe ser señalado como tal. Estas declaraciones provocaron un revuelo inmediato en redes sociales. La Sociedad de Psiquiatría de Madrid respondió argumentando que las diferencias en la aceptación de la vulnerabilidad emocional son clave. Las mujeres asumen mejor la fragilidad emocional, buscan ayuda psiquiátrica y siguen con mayor adherencia el tratamiento farmacológico, lo que contribuye a una menor tasa de suicidios. Esto está respaldado por la evidencia científica, subrayaron, añadiendo que las referencias bibliográficas no caben, pero aquí existen. Bueno, basta ya de demonizar a los hombres, basta ya de hablar de esa discriminación que estamos viendo en el día a día. Y lo que les decía yo es que es tremendamente grave que que es Mónica García, que ostenta un cargo público y nada menos y nada más que el de ministra, haga este tipo de declaraciones gracias a que existen cuestiones como las notas de la comunidad en Twitter, que es una cuestión que habilitó Elon Musk para que la gente pudiera poner los comentarios relacionados con estas fake news. La comunidad lo que decía es que Sanidad está presentando un hecho como estadístico, mientras que se trata de un artículo de opinión que no contiene ni un solo dato ni una fuente científica. Y que esto lo haga Mónica García, que ella siempre va diciendo que es médica y madre, hablando de datos sin base científica. Bueno, ¿qué datos? Es que ni siquiera aporta datos, es que es una mera creencia. Lo que hace es incurrir en falacias. Lo que está haciendo es divulgar fake news. Ella es la máquina de fango, dando una explicación que no está contrastada, hablando de esa generalización de la masculinidad tóxica. En fin, y lo fuerte es que llega a una conclusión con datos insuficientes. En fin, algo realmente dramático, ¿no? Ya saben ustedes que el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años ha demostrado ese gusto, esa inclinación, ese placer que tiene por llevar las llamadas políticas de género a extremos absurdos. Lo veíamos con ese homenaje a la ley contra la violencia de género, una ley que ya les decíamos que estaba produciendo que se produjera ciertos abusos, que se produjera fraude judicial, que hubiera multitud de fallos legales, que se discriminara al hombre, que casi pudiéramos decir que es una ley anticonstitucional, porque se están creando tribunales especiales basados en una diferenciación por razón de sexo. Esto es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Así que está con esas políticas llamadas de género que rozan el absurdo y con esas interpretaciones desproporcionadas de
ciertos datos de lo que llama los roles de género, ese machismo tóxico. En fin, que esto lo que hace es contribuir a que se sigan perpetrando leyes que alimentan pues debates ideológicos que no tienen soluciones reales, que sirven solamente para aumentar el wokismo. Y este mensaje de Mónica García confirma todo esto, que parece, pues, no sé, la típica patochada salida de una tertulia de activismo, de esos famosos círculos de Podemos, que uno levantaba la mano y decía, no, es que se suicidan más porque hay un machismo tóxico. Estas declaraciones son propias de estos círculos. El problema es que ya lo ha emitido como ministra, y ministra nada más y nada menos que de una parte que tendría que estar muy relacionada con la base científica, con los datos, con lo comprobado, con lo empírico. Esa institución que debería velar por cuidar, por proteger la salud pública, como es el Ministerio de Sanidad. Y sin embargo el Ministerio de Sanidad se centra en hablar del suicidio masculino y de las construcciones socioculturales en torno a la masculinidad tóxica. El suicidio en general es un drama y es muy complejo, es una realidad muy compleja. Fíjense ustedes que yo no soy muy fan de la Organización Mundial de la Salud, pero teniendo en cuenta la vinculación que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con este tipo de instituciones, vamos a tomar un dato de la OMS, en la que cuenta que el 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios, lo que cuestiona pues esta explicación simplista que está poniendo encima de la mesa Mónica García, basada en los presuntos roles de género, que eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Te podrá gustar más o menos, a mí no me gusta nada la entidad, pero es un dato. Y aquí nadie dice que sean tantos hombres y por esa masculinidad tóxica. Así que ya les digo, basta de demonizar al hombre, basta de tener políticos en los que se atreven a hacer aseveraciones sin base científica, sin aportar datos, con generalizaciones abusivas, con conclusiones que dañan a la mitad de la población, que vulneran la presunción de inocencia y que perjudican, como les digo, que demonizan al hombre. En fin, esto es lo que nos dejaba Mónica García, este detallito, esta joya. Y vamos ahora con datos de una encuesta que está sorprendiendo a muchos. Escuchen. Una encuesta de NC Report para La Razón revela que Vox sigue ganando apoyos a pesar de las críticas. Según este sondeo, si las elecciones se celebrasen hoy, el Partido Popular sería el vencedor con una horquilla de entre 149 y 151 diputados. Aunque los populares mejorarían respecto a los comicios del 23 de julio de 2023, perderían entre 1 y 3 escaños respecto al último barómetro de NC Report, publicado hace poco más de un mes. El PSOE, por su parte, continúa en descenso, situándose entre 114 y 116 escaños, 7 menos que en julio y 1 menos que el anterior sondeo. Vox emerge como uno de los principales beneficiados, con una proyección de entre 41 y 43 escaños frente a los 33 actuales. Su respaldo electoral subiría del 12,38% al 14,3%, ganando incluso un escaño respecto a diciembre. Con estos datos, la suma entre PP y Vox superaría los 190 escaños, consiguiendo ampliamente la mayoría absoluta de 176 necesaria para gobernar. En cuanto al otro socio del gobierno de coalición, Sumar experimenta una leve recuperación tras meses de caída. Pasaría de los 7-8 escaños de diciembre a 8-9 actualmente. Por último, Podemos también muestra una ligera mejoría, con una proyección de 5-6 escaños frente a los 4-5 del mes anterior. Bueno, saben ustedes que en este programa don Luis del Pino es un gran amante de las encuestas y de los sondeos electorales. Sepan también que, lógicamente, si no está en esta mesa es porque don Luis del Pino estuvo ayer en Asturias presentando su libro en la Fundación Gustavo Bueno. Si se incorporan a esta hora de la mañana, sepan que ese es el motivo por el que hoy no está presentando el programa. Pero eso sí, mañana mismo le tendremos en esta mesa analizando la actualidad y datos como estos que ya les digo, que le gusta mucho repasar y valorar, datos que de hecho contribuirían a una teoría que tiene don Luis del Pino, y es que Pedro Sánchez tiene casi un pie fuera de la Moncloa, Dios le oiga. Incluso nos ha dado una fecha concreta, la ha dado aquí en estos micrófonos, que es la del 23 de febrero. Él considera que esa es la fecha en la que va a anunciar ese adelanto electoral.
Y hay una serie de datos que también los hemos comentado aquí, y es como suele decir don Luis del Pino, cuando el río suena agua lleva. La licitación de la papelería para los próximos comicios generales es una pista, según dice don Luis del Pino, más que evidente de que las cosas pintan de color hormiga para Pedro Sánchez, que está señalado en muchos frentes judiciales. Ya no solamente el caso de la filtración de Álvaro García Ortiz, que parece ser que partió desde la Moncloa la orden, sino también el caso de su mujer, Begoña Gómez, que está investigada en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, el caso de Barrabés, el caso de Globalia, en fin, una serie de licitaciones bastante particulares. Está el caso de su hermano, David Sánchez, y ese puesto creado a dedo en Badajoz para que él, pues por lo menos, pudiera colocarse con un buen sueldo, pese a que no está demostrado que acudiera siquiera a trabajar. En fin, un montón de cosas que lo que hacen es cercar a Pedro Sánchez, motivo por el cual, según dicen las encuestas, pues cada vez va perdiendo más puntos el Partido Socialista y los va ganando la derecha. Según esta encuesta de NC Report, si no me equivoco, para La Razón, lo que está contando es que el Partido Popular sigue en cabeza, pero lo que está creciendo es cada vez más Santiago Abascal, pese a todas las críticas. Y decía precisamente Santiago Abascal el fin de semana pasado, que cuando crecían las críticas, cuando eran cada vez más feroces los señalamientos por parte de ciertos opinadores, esto significa que están haciendo las cosas bien y que, por tanto, empieza la gente a preocuparse, ¿no?, por la repercusión que podrían tener todas estas encuestas. ¿Saben, a propósito de toda esta subida de Vox, quién está realmente preocupado? ¿Quién lleva muy mal los datos que dan una victoria a Vox, el que está creciendo cada vez más? Pues lo cuenta Laura Fábregas en The Objective. Habla de Cataluña y en particular del PSC de Salvador Illa, en el que están detectando una fuga de votos hacia Vox en el área metropolitana de Barcelona y el campo de Tarragona. Y esto es realmente preocupante porque si no cosecha el PSC votos en esos bastiones, lo que vemos es un cambio, un pendulazo, ese giro en torno a los barrios periféricos de la ciudad de Barcelona, el litoral catalán, el área metropolitana, lo que se ha conocido durante mucho tiempo como el cinturón rojo. En fin, lo que vemos es que es una tendencia que lleva tiempo consolidándose y, por tanto, están bastante nerviosos mientras que siguen creciendo en los sondeos. Pierden por muchos lados la parte importante del Partido Socialista de Cataluña si están reteniendo en ciertos sectores del catalanismo ese voto, el que llamaríamos voto constitucionalista. Lo que pasa es que cuando hablamos del PSC, pues en muchas ocasiones, en fin, esto de constitucionalista habría que ponerlo entre comillas, porque realmente por lo que velan es por sus propios intereses. Interesante esta encuesta que ya les digo, hemos traído en homenaje a don Luis del Pino, que es un gran amante de los sondeos electorales y de lo que está por ocurrir en unas próximas elecciones generales. De eso le estamos preguntando a todos los oyentes en nuestra encuesta que encuentran en las redes sociales. ¿Cuándo se va a ir Pedro Sánchez de la Moncloa? Hay una opción optimista, que es este mismo año, en 2025, próximamente. Esa es la opción de don Luis del Pino. Y luego hay otras que son más pesimistas. Hablamos de 2027, hablamos de 2031. Ojo, eso significaría que se presenta en 2027, consigue seguir gobernando, ya sea en solitario o con otro gobierno Frankenstein. Y luego hay una muy honesta, la de no lo sé. Yo ahora mismo estoy en esa, en la 4, en la de no lo sé. No lo sé. Todo puede pasar. Como dirían mis compañeros en deportes, hay partido. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el listado de galardonados con la medalla y la placa a la promoción de los valores de igualdad otorgadas por orden de la ministra Ana Redondo. Entre casi un centenar de distinguidos destacan el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La resolución detalla que estos reconocimientos se conceden a personas físicas o jurídicas que se hayan destacado por su labor en la defensa y promoción de los valores de igualdad, así como en la lucha contra cualquier forma de discriminación basada en condiciones personales o sociales. Antonio Camacho, además de abogado, ocupó el cargo de secretario de Estado de Seguridad y durante su etapa como diputado formó parte del Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad. El Real Decreto que establece este reconocimiento subraya su carácter honorífico sin generar derechos económicos. No obstante, los premiados tendrán el derecho de portar la correspondiente insignia como un símbolo de distinción.
Bueno, a mí me puso sobre la pista de estas medallas Rebeca Argudo, que es una periodista que firma en el ABC. La verdad es que a mí me hace mucha gracia todos los debates que han mantenido en cuanto a temas relacionados con los roles de género, la masculinidad, la violencia. Es una auténtica experta en esta materia y de hecho lo que decía es cómo es posible que se haya creado una medalla a la carta para premiar a los amigos de Pedro Sánchez, y es que el Ejecutivo ha creado esta medalla y placa, que vienen las dos cosas, para la promoción de los valores de igualdad dentro de este ministerio de Ana Redondo, que pues igualdad, que efectivamente no sirve absolutamente para nada. Y lo curioso es los galardonados, los premiados, decía don Eric Gutiérrez, algunos nombres. Rebeca Argudo rescataba, por ejemplo, el de López Aguilar. ¿Se acuerdan ustedes que fue ministro? Fue ministro y fue denunciado por su mujer por violencia de género. La causa se archivó y ella insistía en que había maltrato. Y ya saben ustedes lo que dice la ley de violencia de género, que la hemos festejado ahora mismo, que ha cumplido 20 años, que la mujer siempre tiene la razón en todos estos casos. Así que tendremos que dar por válido que en el caso de López Aguilar, aunque se haya archivado la causa, ahí quedaba ese tema. Eso es lo que dice su propia ley. Entre los premiados también está Miguel Lorente. Ustedes dirán, ¿quién es este hombre? Bueno, pues por favor busquen en internet Miguel Lorente y todos los cursos que ha dado sobre la masculinidad tóxica y lo malos que son los hombres. En fin, con Rebeca Argudo la verdad es que tuvo algún que otro intercambio epistolar bastante interesante. Y ya les digo, 94 personas han sido galardonadas, el abogado de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, en fin. ¿Algún otro nombre? Pues la verdad es que dices, en torno a igualdad no sé, pero siempre se merecen un homenaje. José Antonio Labordeta, en cuanto a igualdad, bueno, no sé. El conocido por muchas cosas, como por ejemplo dentro del ámbito de la cultura, dentro del ámbito de la docencia, también ha hecho muchísimo por la divulgación, o hizo muchísimo por la divulgación de nuestro país. Seguro que ustedes se acuerdan de esa célebre serial de Un país en la mochila. ¿Es igualdad el mejor calificativo para premiar a José Antonio Labordeta? Pues no sé. No sé, en fin, en caso es que estas medallas que se han concedido a dedo en el Ministerio de Igualdad, una vez más, han servido para elogiar la labor de Pedro Sánchez, que es lo verdaderamente importante. En fin, señores, nos acercamos peligrosamente a las 8:25, las 7:25 en las Islas Canarias. Es el momento más importante de este programa porque llegan los deportes en libertad. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Oh, 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 O'Reilly.